La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, se ha consolidado como una de las instituciones de mayor estándar y prestigio del país tras 21 años de desarrollo académico. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, lo garantizó con la acreditación 2020 que le otorgó a la institución en un año convulsionado por la pandemia. Este aval que obtuvo la UTEC la llevó a desafiar todo pronóstico y avanzar con el mejoramiento de sus servicios educativos, implementando nuevas carreras y maestrías e innovando metodologías y plataformas tecnológicas de alto nivel para sus estudiantes. El doctor Juan Manuel García, presidente del CASES, constató este gran progreso durante un recorrido guiado por la doctora Mara Cabanilla, rectora de la UTEC, por el nuevo campus que se levanta en el kilómetro 6,5 vía la costa. Veo que está institucionalizada los mecanismos de un modelo de aseguramiento de la calidad. He conversado y he visto también sobre esas potencialidades y esas realidades que van a hacer una acreditación internacional, lo cual es fundamental. Segundo, se ve que tienen un plan fuerte, un plan estratégico de desarrollo institucional que continúa, que independientemente de las cosas, incluso el mismo hecho de ir hacia generar un nuevo campus universitario, que lo auguro seguramente de gran éxito en todos los aspectos, desde lo estético, desde lo práctico, de lo metodológico para la enseñanza, va a ser efectivamente un sueño cumplido, una realidad, pero que también se pone al servicio de la sociedad. Y eso es bueno, porque las universidades somos dinámicas. Pese a todo lo que pasó, las universidades no se han detenido. La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil es una de esas ejemplos de que efectivamente continuamos, que salimos adelante. UTEC, poder lograrlo. La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro día 2 de taller de vinculación posgrado online 2020-2021 de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Hoy, martes 3 de agosto, abordaremos el siguiente tema: inteligencia emocional y educación en tiempos de pandemia. El acompañamiento estará a cargo de los maestrantes licenciado Johnny Tigua, ingeniera Nubia Vela. Muchas gracias de antemano por estar presente en esta sala virtual. Me permito también manifestar que en breves momentos nuestro compañero de soporte TIC, que en este día nos está facilitando el link, el ingeniero José Pantucín, dentro de breves momentos compartirá en el chat el link para poder registrar la asistencia. De antemano, muchas gracias una vez más por estar presentes. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Amables personas que están en este momento en esta sala, espacio que nos brinda a través de lo que es la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Pues bueno, voy a ser la primera persona que va a compartir con ustedes esta temática muy interesante que es la inteligencia emocional. Bueno, los puntos que voy a tratar, tal como muestra la diapositiva, es inteligencia emocional, percepción y expresión emocional, la inteligencia emocional desde el punto de vista de Daniel Goleman y la naturaleza de la inteligencia emocional. ¿Qué tal si avanzamos con la siguiente? La siguiente, compañero. Muy bien. Nos quedamos con la imagen de Daniel Goleman. Listo. Hablemos de inteligencia. De pronto este concepto es bastante conocido en la actualidad, comúnmente se utiliza mucho en el ámbito empresarial. Quizás para la década de los años 80 nos encontramos con que se habla de habilidades o inteligencias múltiples, considerando que en esa época, por ejemplo, encontramos a Howard Gardner, este gran maestro de la Universidad de Howard, quien propuso las teorías de las inteligencias múltiples. Fue una gran, digamos,
un gran contexto en el ámbito del estudio de la psicometría, y más que todo, ya que esto representaba una nueva temática de entender el comportamiento humano y este también a su vez en sus distintas manifestaciones o actividades diarias, desde el punto de vista empresarial, educativo, bueno, entre otros. Sin embargo, este planteamiento que propuso Gardner como que aún tenía cierta amplitud, como que no encajaba en algo. De pronto otras teorías, por ejemplo en el campo del cognitivismo muy presente en aquel entonces, llegarían a ocupar ciertos espacios, lo que daría una abertura para que no se posicione de pronto claramente qué consistía esto de las inteligencias. Consideremos lo siguiente. Por ejemplo, Gardner habló acerca de lo que es la inteligencia lingüística, la espacial, la musical, la kinéstica, la intrapersonal, y la interpersonal y la naturalista. En este campo encontramos dos muy interesantes, la interpersonal, perdón, y lo que corresponde a la intrapersonal. Aquí es cuando conjugan dos elementos muy interesantes. Estos planteamientos de Gardner son los que darían origen para que de pronto otros también estudiosos, por cierto también de la Universidad de Howard y la Universidad de, bueno, no recuerdo bien el nombre de esta universidad, que fueron Peter Saloni y John Mayer, también plantearon un nuevo enfoque acerca del estudio más bien en dos elementos, dos tipos de inteligencia, la intro y la inter. Sin embargo, quien se llevaría el mayor mérito con relación a este estudio sería Daniel Goleman, también docente tiempo parcial de esta universidad. Él en 1995 presentaría su libro. Este libro prácticamente en aquel entonces crearía digamos, un remozón cognitivo con relación al estudio de lo que es el comportamiento. En el campo educativo, nos encontramos que en la época de Goleman, en 1995, tenemos una fuerte presencia, por ejemplo, en las teorías que son el constructivismo y el conectivismo. Perdón, conductivismo. Es conductivismo, perdón. Dos teorías, repito, de pronto que estaban muy enraizadas en ciertos planteamientos que tienen que ver, incluso que venían desde la época de lo que es la Ilustración. Sin embargo, las teorías de Daniel Goleman van a enfocarse en lo siguiente. Por ejemplo, él, desde el punto de vista de su temática, su teorema, él dice que la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptivo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. De pronto suena como que no hay nada novedoso con relación a esto. Hay que tomar en cuenta que la educación, sobre todo la educación, pongamos un punto de partida, década del 80 hacia atrás, no le prestaba mucha atención a lo que es el área emocional. Más bien se enfocaba mucho en el aspecto cognitivo académico. Es decir, a mayor conocimiento, se llegaba incluso a decir mayor conocimiento, mayor preparación académica significa mayor éxito en la vida. Dice, más te prepara, mayor éxito tendrás. Sin embargo, en la propuesta que propone Daniel Goleman, o en su teorema, él indicaba lo siguiente. Exponía que en buena hora está bien la preparación académica, un gran abanico de conocimientos en aquello, ¿no? Sin embargo, también exponía que hay ciertos elementos que conjugan mucho en la formación de la persona. Estas características que propone Goleman serían las siguientes. Por ejemplo, la conciencia de uno mismo, la autorregulación, la motivación, la empatía y la capacidad de relacionarse. Estos planteamientos que en su momento no fueron tan tomados en cuenta, sin embargo, con el pasar del tiempo, ciertas experiencias identificadas por varios estudios que se avanzaban en ¿qué? Se avanzaba en que determinadas personas con alto coeficiente intelectual, porque así los indicaban los másteres con sus procesos de evaluación de las pruebas, de lo que son la medición del proceso de lo que es la inteligencia.
recuerdo bien perdón, lo que es el coeficiente intelectual, exactamente eso. Así lo indicaban los TEC. Una persona con alto conocimiento o alto nivel en coeficiente intelectual, ocurría que de pronto en su vida no tenía cierto, digamos, a cierto éxito. Había un gran vacío. ¿Qué estaba pasando? Ocurre entonces de que la propuesta que establece Goldberg es la siguiente, en este campo, de que está bien, correcto, llevar adelante un proceso académico, sin embargo, hay que desarrollarse habilidades como le decía anteriormente, como es el autoconocimiento en uno mismo, la automotivación, bueno, la empatía, entre otros aspectos. ¿En base a qué ejemplo? En base al ejemplo se conoce de personas que no tienen de pronto un nivel académico, un nivel cognitivo, digamos regular. Sin embargo, tienen un éxito en su vida personal y en muchísimos casos su vida laboral o profesional. Esto llamó muchísimo la atención de los conocedores, en este caso de los especialistas, las universidades, entre otros, que empezaron a hacer series de estudios acerca de este teorema que plantea Daniel Goleman. La ejecución de estos teoremas es lo que harían en este caso un nuevo principio, de que las empresas empezaran de ahí a capacitar a sus trabajadores, más que de pronto capacitar en un momento, más bien fue identificar a ciertos trabajadores que poseyeran estas características que propone Daniel Goleman. Capacitarlos, identificarlos, ya que está visto de que en los actuales momentos donde de pronto las grandes empresas, las grandes organizaciones mantienen un sistema de mutuos, digamos, de un gran vínculos intercorporativos, internacionales, entre otros, donde la delegación de funciones es muy común, tienen transnacionales en distintos países, entre otros. Entonces se necesitan en este caso de personas que tengan la chispa, la dinámica distinta. Esto vamos a partir. La propuesta de Daniel Goleman acerca de lo que es la inteligencia emocional. Avancemos, compañeros. Este concepto, perdón, regréseme la diapositiva anterior. Bueno, no la... Regrese, por favor. La anterior. A ver si de pronto me ubica, por favor. Bueno, mientras el compañero en este caso me ubica lo que son las diapositivas acerca. Analicemos este teorema. Junto a la percepción de nuestros estados efectivos se suman... Bueno, déjela ahí, compañero, ahí nomás. Listo. Ok. De pronto parece que hay un problema con el internet. Mil disculpas.
informan acerca de identificarlas o cómo decir, presentar nuevas propuestas para hacer un análisis. Bueno, aparte también hay que entender lo que son las emociones. Pues para poder identificar aquellos, es complicado definir qué son las emociones. Realmente es difícil, dado que no es de origen multicausal. Esto quiere decir que las emociones son eventos o fenómenos, llamémoslo así, de carácter biológico y cognitivo. El cuerpo o la persona reacciona también, no solamente depende de aquel conocimiento que posea, de aquella sapiencia o de aquello que tenga en su mente, sino también muchas veces de lo que tiene que ver con el estado en que se encuentra el cuerpo, el aspecto biológico. Entonces, partiendo de todos esos elementos, hay que enfocarnos para analizar lo que propone esta persona. Bueno, en esta imagen es lo siguiente. Las emociones nos permiten percibir, comprender, manejar y utilizar. No sé cuándo qué está pasando, compañeros, pero las diapositivas se están cambiando a cada momento. Ahí sí me ayuda con esto, por favor. Si me deja estable. Bueno, déjela ahí, no hay problema, compañero. Compañero, por favor, puede cambiarla. Gracias. Les indicaba. Percepción y expresión emocional. Los sentimientos son un conjunto del alma que nos informa sobre cómo nos encontramos, qué nos gusta o qué funciona mal o alrededor con la finalidad de realizar cambios en nuestras vidas. Hablemos en este caso de sentimientos, hablemos de emociones. ¿Cuántos de nosotros no hemos de pronto adquirido un vehículo porque nos llamó la atención el color, de pronto la forma? ¿Cuántos de nosotros no hemos adquirido algún tipo de elemento, objeto, en base a un sentimiento? De pronto dijo porque una vocecita o porque algo me habló o porque sentí un tipo de atracción. ¿Cuántos de nosotros no hemos de pronto, como se comete, caído ante una compra innecesaria porque la chica o el jovencito como que utilizó de pronto un lenguaje, digamos, una inteligencia verbal, o de pronto ciertos movimientos, ciertas TIC, que nos causó cierta empatía, que al final terminó en este caso convenciéndonos y que adquiriéramos el determinado producto? Entonces, ese tipo de elementos o síntomas, actualmente la empresa lo ha identificado. Y aquí es cuando le dan voto a la teoría de Daniel Goleman. Es decir, tiene mucha razón. Es por eso que las empresas se esmeran hoy en la actualidad en identificar a este tipo de personas. Le decía, personas que tengan, parto con el primero, era conciencia de uno mismo, o sea, conocerse a uno mismo. Fue con el primer planteamiento de este estadounidense, primer planteamiento, conocerse a uno mismo. En base a ese principio de hacerse un análisis de realmente quién es uno mismo, muchas veces incluso nos podemos dar cuenta que de pronto ni nosotros mismos nos conocemos. Una cosa es tener claro cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para utilizarlas en el momento adecuado, en la circunstancia idónea, responder de forma racional y asertiva en determinadas acciones. En el campo educativo también encontramos el mismo elemento. ¿Cuán necesario es ahora que estamos en una situación de pandemia donde el estrés, la fatiga y distintas presiones emocionales de nuestros estudiantados son evidentes? Nos decía el expositor el día de ayer, es necesario tener la sapiencia
para poder responder ante un llamado directo o indirecto de algún miembro de la comunidad educativa y ser efectivos. Eso es lo que se propone en todo en el contexto de nuestra vida profesional. Segundo punto, dice, una buena percepción implica saber leer nuestros sentimientos, emociones, etiquetarlos y vivenciarlos. Aquí podemos tomar en cuenta uno de los aspectos muy interesantes, lo que hace también Daniel Goleman, cuando fusiona las dos características. Goleman habla de una inteligencia intrapersonal e interpersonal. ¿Ok? Entonces, mediante esos elementos podemos desarrollar ciertas capacidades, entre ellas está lo que es la empatía, las relaciones hacia los demás. Avancemos con la siguiente, por favor. Pase la siguiente, por favor. Gracias, compañero. Listo. La inteligencia emocional nos permite características de este hermoso libro. Les recomiendo que algún momento lo lean. Maravilloso. Daniel Goleman. Muy interesante. Está lo siguiente. Tomar conciencia de primer punto es tomar conciencia de nuestras emociones. El saber medir nuestras reacciones, el saber conocerlas, nos va a permitir con nuestros semejantes ser adecuados, idóneos en la respuesta que éste necesite. En base a algunos estudios, se han encontrado que de pronto determinados gerentes o líderes de un grupo, un líder, ¿no? En eso, puede tener distintos grados académicos, entre otros. Podríamos incluso hasta decir que el éxito de la empresa está asegurado. De pronto, la buena gestión del rectorado está asegurado por la cantidad de PH que tiene, maestría, bueno, entre otros. Pero si esta persona de pronto no sabe, o de pronto no tanto que no sabe, más bien sería en el campo de que de pronto que no ha llegado en este caso a entenderse, a conocerse y a saber responder ante ciertos estímulos, puede llegar a tomar algunas decisiones que suenen quizás hasta incomprensible, incoherente, que llegarían incluso hasta lo que es la quiebra de la empresa, o de pronto salir de los casos correctos de una institución educativa. Entonces, jóvenes, recuerdo como que estudiaba con estudiantes, indicaba, ¿no? Hay que tomar conciencia de nuestras emociones. Desde nuestro punto de vista interno, intrapersonal, qué es lo que tengo, cómo puedo reaccionar, y de esa manera, repito, ser mucho más prudente en nuestra inteligencia verbal y más que todo también en nuestras inteligencias, por cierto, también llamémosle corporal. Lo que mostramos a través de nuestros movimientos, igual a través de los tics, también influye muchísimo. El segundo punto dice comprender los sentimientos de los demás. ¿Cómo poder comprender los sentimientos de los demás cuando a veces ni nosotros mismos sabemos dominar nuestros sentimientos? Este personaje, el estadounidense, formulaba lo siguiente, les indicaba acerca de lo que es la motivación y la empatía dentro de esos, los que son los ejes principales. Dentro de las organizaciones hay una multicausal presencia de todo tipo de constructos, o entre otros paradigmas, y es lo más normal dentro de la diversidad.
Entonces, bajo estos principios debemos ser muy cuidadosos en las respuestas que demos ante la necesidad o la urgencia de las otras personas. Y de esa manera evitamos en lo posible causar algún tipo de daño. Pero ¿cómo vamos a ser efectivos con eso? Primeramente conociéndonos uno mismo. Ahí entra el término que exponía, ¿no? Cuando decía el término intrapersonal. Otro punto más es tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. En estos tiempos donde en el campo educativo, no solamente para el estudiantado, no creo que sea fácil para él también haber estado, bueno, depende del nivel educativo, debe tener varios años en un proceso de una educación presencial, ahora estar frente a un computador, frente a un teléfono en algunos casos, y en otros casos estar frente a lo que es una situación de no contar con un equipo tecnológico, bueno, y muchos elementos más. Realmente es bastante complicado para el estudiante y más aún también para el docente que ha tenido que, se puede decir, modificar o cambiar en algunos casos de manera radical sus procesos de enseñanza o su ambiente laboral, bueno, entre otros. Entonces, todos estos tipos de elementos nos van a producir mucho estrés, ¿no? En ese sentido. Ahora, en este planteamiento formula lo siguiente: tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. Aquí que debemos en este caso mantener en lo posible, en la medida de lo posible, porque decir de que se va a lograr al 100%, nunca. Ni siquiera podemos decir que el teorema que propone Daniel Goleman es la crema innata de lo que llamamos inteligencia emocional, como para decir que es algo a largo plazo, muy extenso. No, de seguro que en algún momento surgirán nuevas teorías acerca del comportamiento, y esto lógicamente van a responder de acuerdo a cómo la sociedad va evolucionando. Nada está estancado. Entonces, hay que tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante lo que es la autorregulación, mediante lo que es la motivación, no solamente, sino también a nosotros mismos. Motivarnos. Siguiente punto es acentuar nuestra capacidad de trabajo en equipo. El otro elemento, ¿no? La capacidad de relación social. Decía aquel, ¿de qué sirve tanto conocimiento, tantos diplomas, si de pronto sus amigos son contados, si de pronto su vida personal no es tan, repito, no es tan, digamos, extensa en comparación con otros? Hay que también aprovechar aquello. En buena hora que tenga esa capacidad, un buen coeficiente intelectual, pero aprovechar esos elementos, dice, y exploremos también la inteligencia emocional. Vayamos, desarrollemos aquello. Trabajar en equipo, es lo que identifican claramente actualmente las organizaciones. Decía el compañero de ayer, líder, dice, estar ahí presto ahí para caminar con los demás. El otro punto es adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Imagínense a un gerente encerrado en su mundo, cuando de pronto fuera de aquel mercado, de aquel contexto en que se desarrolla, hay otros espacios donde se pueden mantener ciertas relaciones entre las empresas. Puede incluso hasta dar como resultado de que la empresa se expanda o que se abran nuevos mercados para ese producto. La empatía es también uno de los puntos que formulaba Daniel Goleman. Entonces, adoptemos una actitud empática y social, ya que esto nos va a permitir obtener un mayor desarrollo personal y así todos ganan. El otro punto es participar, deliberar y convivir con todos desde un ambiente armónico y de paz. Muy claro en aquello. Pase con la siguiente, compañero.
Ok. Naturaleza de la inteligencia emocional. Se va a analizar 4 puntos. Les indicaba. La primera, la capacidad de motivarnos. Para aquello, tenemos o debemos, primeramente, partir del conocimiento del yo. Yo puedo. Yo debo. En base, repito, a aquello, podemos en este caso sentir la fortaleza, la seguridad para decirle, sí puedo. Que los problemas del entorno, que las dificultades del entorno no sean más que de pronto obstáculos momentáneos, que en base a nuestra perseverancia, como lo trata en el siguiente punto, que en base a nuestro ahínco, a nuestro ímpetu, podamos en este caso superarlos. Motivados, motivaremos. Desmotivados, creo que no se va a llegar a ningún lado. El otro punto es perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones. Nada se alcanza de un momento a otro. Hay procesos que llevan un buen tiempo. Procesos que demandan que debemos tropezar y en algunos casos hasta caer. Sin embargo, mediante ese férreo deseo de superación, de controlar nuestras emociones, quizás nuestra cierta emoción de derrota, pues tenemos que avanzar. El otro punto es controlar los impulsos. Qué lamentable sería para una organización si su líder, pese a que tenga todas las características, uno de los requisitos, la mejor hoja de vida, en ciertas circunstancias pierde horizonte, toma decisiones no racionales, llega ahí con sus gestos o con su expresión lingüística a ultrajar o causar daños en la organización. Esto es muy lamentable en aquel entonces. El otro punto es regular nuestros estados de ánimo. Regular nuestros estados de ánimo. En esto hacía mucho Daniel Goleman al decir de que las personas tenemos que tener en claro aquello de que en qué momentos podemos se podía incluso hasta perder digamos, la comprensión y llegar incluso hasta realizar ciertas acciones que no encajan en lo correcto. Es decir, conocernos. Por ejemplo, quizás yo de pronto digo cuando ante una determinada situación como que empiezo a moverme demasiado o de pronto a entrecruzar los brazos o a sonar los dedos, dices, es una señal, me conozco a mí mismo, es una señal de que algo está pasando en mi cuerpo. Le decían anteriormente de que las emociones están relacionadas mucho en lo que tiene que ver con los aspectos biológicos y también con los aspectos cognitivos, ¿no? Biológico y cognitivo. Entonces, en base a ese conocimiento, pues puedo decir, ok, como que ya dice, estoy un poquito como que subiéndome en ese sentido, hay que mantener la calma. Y asimismo también, no solamente en el campo de ante un estrés o ante una ira o cierto impulso, sino que también en estados de alegría.
Ciencia. Buenas tardes, estimados participantes. Mil disculpas, el compañerito acaba de tener un pequeño problema de internet. Creo que vamos a dar paso a la compañera expositora a cargo del siguiente tema, por favor. Muy buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, al parecer sí. Sí. Muchas gracias. Quien habla es una maestrante de la Universidad UTEC, Nubia Vera. Para mí es un gusto, antes que todos, darles esta charla acerca de la educación en tiempos de pandemia. Si bien es cierto, nosotros en la actualidad a lo mejor no conocemos bien este concepto, pero estamos involucrados en el mismo, ¿sí? Ahora, el compañero nos hablaba algo muy importante acerca de la inteligencia emocional. Yo considero que las emociones son un tema relativamente actual. Sin embargo, aún queda mucho por aprender. La adquisición de aprendizajes o competencias nuevas posibilita modificar los conocimientos que ya tenemos. La educación emocional permite que nos conozcamos como persona y nos proporciona mayor seguridad en el inicio de las relaciones. Las habilidades que poseemos como individuos que aprendemos durante nuestra vida nos ayuda a tener un autocontrol de nuestro andar. Además, nos permite manejar nuestras emociones y a canalizar nuestros sentimientos. Recordemos que las emociones son las reacciones que nosotros tenemos, que están desencadenadas por un estímulo interno o externo. La compañera Vicky el día de ayer decía que nosotros debemos de jugar con nuestras emociones. Y eso es cierto, ¿sí? Quisiera compartir con ustedes o leerle una frase de Jean Piaget, que es considerado como el padre de la epistemología genética y también es conocido por su teoría constructivista del desarrollo humano. Él dice lo siguiente: el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar presentes al cambio. El aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Cada vez nosotros, como seres racionales, nuestro cerebro continuamente va captando nuevas enseñanzas, nuevos aprendizajes, nuevas competencias. Por eso aprender es parte del saber adaptarse a estas novedades. Continuamos con el tema, compañero, por favor, con Nadia, lo que es educación en tiempos de pandemia. Muchas gracias. La educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el cambio. Lo que manifestaba nuestra compañera al inicio, una frase muy reconocida por Nelson Mandela, que hoy cobra más sentido que nunca. Sin embargo, el COVID-19 tiende al proceso de aprendizaje secuestrado, aumentando hoy la brecha en la educación en todo nuestro territorio. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado el cierre masivo de muchas actividades presenciales de instituciones en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis
se relaciona con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a 3 campos de acción principales. Primero, al despliegue de la modalidad de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas. El apoyo y la movilización de personas y las comunidades educativas y a la atención a la salud y al bienestar integral de los y los estudiantes. La interrupción del ciclo escolar ha significado una oportunidad en materias de adaptación, innovación en todos los sistemas de enseñanza, lo que puede significar enormes avances, pero que también puede implicar una acentuación de las brechas educativas preexistentes en la región entre estudiantes de situación más vulnerables y aquellos más aventajados en cuanto a los resultados de aprendizaje. En este escenario, repensar en la educación sus propósitos, sus formatos, se vuelve esencial. Es preciso replantear los contenidos y la organización del aprendizaje que de cara a las lecciones que hasta ahora nos deja esta pandemia. Contenidos que preparan a los y las estudiantes para comprender la realidad y actuar de manera solidaria y responsable. Y formatos que respondan a la diversidad y a la incertidumbre, más allá de estos tiempos de crisis. En este contexto, queridos participantes, de un día para otro, las salas, los comedores, los dormitorios e incluso patios de nuestros hogares se convirtieron en entornos escolares improvisados. Y así, los padres de familia se transformaron en facilitadores del aprendizaje, es decir, líderes, aquellos que ayudan a sus hijos a continuar sus procesos de estudios. Y los estudiantes tuvieron que autocapacitarse para que puedan manejar las nuevas y diversas plataformas digitales que están a disposición de cada uno de nosotros. Y para así continuar con sus estudios, claro. Esto llevó a un esfuerzo individual y colectivo de docentes, estudiantes, padres de familias y autoridades educativas para velar por la educación del país. La capacidad de innovación y de aprendizaje, tanto de docentes como de estudiantes, se puso a prueba principalmente durante la primera etapa de clases a distancia online. Y se empezaron a cuestionar aspectos de este nuevo tipo de enseñanza. Por ejemplo, la mantención de la integridad pedagógica de las clases, la alfabetización digital, el desarrollo de las competencias digitales y el autoaprendizaje. No hay duda de que la tecnología puede apoyarse en la educación y que es muy eficaz, pero demanda de planificación, análisis de recursos, adaptación de las estrategias en diferentes entornos que nosotros nos involucremos. En este contexto vale la pena preguntarse, ¿acaso estamos listos como país para asumir la responsabilidad de educar a nuestros jóvenes, niños y adultos por medio de estas clases a distancia o virtuales? La respuesta ya era evidente ante esta pandemia. Según el Banco Mundial, solo el 57.33% de la población del Ecuador tiene acceso a Internet. En contraposición con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, que dice que solo un 45.5% de las familias tienen acceso a Internet, y esta cantidad baja dependiendo de los hogares en áreas rurales. No hay duda de que los estudiantes de pequeños pueblos y sin acceso a un dispositivo electrónico o Internet se ven limitados ante sus necesidades educativas. De igual manera, estudiantes de grandes ciudades, familias de bajos recursos, un gran número de hijos disputan espacios para poder utilizar los dispositivos de sus hogares. ¿Me ayuda, compañero, con la día anterior, por favor? La anterior. La antes. Esa, muchas gracias. Tenemos un punto aquí muy importante que nos habla acerca de lo que es la nueva realidad del aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué será eso o qué nosotros podemos entender por este tema en sí? Según la Constitución de la República del Ecuador, el Estado garantizará la gratuidad de la educación en todos los niveles. También en el mismo cuerpo legal
pone de manifiesto que una parte de los ingresos de las arcas fiscales, es decir, de nuestro querido y hermoso Ecuador, debe destinarse para la inversión de la educación. Pero ustedes saben que la realidad es muy diferente a lo que nos manifiesta este artículo o esta ley. Sin embargo, en los actuales momentos, con el recorte de presupuesto, la educación está siendo afectada. Y más aún cuando se necesita de ingresos y tecnologías para hacerle frente a este nuevo modelo educativo. Las decisiones que los gobiernos y las asociaciones tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes y estudiantes, así como en la perspectiva de desarrollo de los países. En relación con la educación como proceso cultural y social más amplio, el problema es más profundo. La concepción de aprender a aprender, que es la idea de centrarnos en las necesidades reales de quien aprende y de reconocer la autonomía que se requiere para lograrlo, implica una transformación. ¿En qué? En la representación de las personas acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los roles de quien enseña y de quien debe aprender. En esta situación extraordinaria, como la vivida actualmente, los agentes educativos se han visto forzados a aplicar estrategias que le permitan continuar con los eventos de la enseñanza-aprendizaje de forma remota. Sin embargo, dichas estrategias no son iguales a lo que un proyecto de educación online o a distancia o virtual, porque esta requiere una forma diferente de estructurarse como la que nosotros ya conocemos, la presencial. Dentro de estas situaciones se necesita habilidades que ayuden a adaptarse a una forma de vida que no es parte de la normalidad. En un escenario educativo se está acostumbrado a seguir un calendario, una planeación y un ritmo que han llevado tiempos de elaboración y que han diseñado, tomando en cuenta contenidos, cargas horarias, de una forma de enseñanza bien conocida, es la presencial. En el aula, el profesor conoce sus materiales, sabe en qué momento va a emplear sus estrategias de enseñanza, va a saber cómo modifica su enseñanza para dar respuesta a que sus alumnos capten el aprendizaje. El docente interactúa naturalmente con ellos, es decir, con los estudiantes, y sabe cómo evaluarlos en cada clase. Pero, ¿qué sucede cuando de un momento a otro el docente, el alumno en la institución educativa se ven obligados a mudarse a una forma diferente de llevar a cabo los eventos de la enseñanza-aprendizaje? Como nosotros lo conocemos en este momento, la virtual. A pesar que se pueden utilizar diferentes herramientas tecnológicas para solventar la distancia física, estos requieren un uso en contexto planeado y consentido para dar forma al evento educativo. Si bien es cierto, la educación a distancia, virtual, online, no es la solución perfecta. Se puede ver que es necesario que instituciones, docentes, alumnos y familia estén dispuestos a adaptarse y a tomar aspectos útiles de esta, teniendo una aproximación de esto y de lo que es. Cabe destacar también que hacer para entregar y hacer para aprender es muy diferente. Distintos contenidos implican distintas maneras de aprender. Se pueden distinguir dos rutas. La primera, la que es la de producir, o la de aprender significativamente. No buscas más que hacer algo que quede como evidencia de que el tiempo se ha empleado en tener un producto que se ve y se puede evaluar. Mientras que la segunda busca que el alumno se adueñe de ese conocimiento nuevo a través de un anclaje de una información que ya poseía, ¿sí? Un autoconocimiento. Si bien nos parece normal que el trabajo en el aula se apoye en materiales, esto no significa que es la única fuente del saber, sobre todo si se considera que la enseñanza no se centra solo en contenidos, solo en el docente o en el alumno, sino es una visión integral. Todos juntos deben de colaborar. Por ello, es pertinente recordar que no es la misma cantidad que calidad.
Grandes volúmenes de actividades no son sinónimos de aprendizaje auténtico y significativo de los alumnos o estudiantes. Las estrategias de enseñanza deben orientarse a privilegiar un procesamiento de la información que permanezca en el alumno como un conocimiento ligado a su vida. Si ese conocimiento se descontextualiza ahora, en esta modalidad desconocida, que recién nosotros estamos palpando, la estamos viviendo, a veces tenemos tanta ansiedad y apresuramiento porque no sabemos manejar este proceso o este nuevo sistema, para nosotros puede volverse terrorífica, una situación de descontrol, y ahí viene la emoción, y ahí viene lo que es la inteligencia emocional, como estudiantes, como padres de familias, como docentes, ¿sí? Ayudar a nuestros estudiantes para que no afecte a su entorno familiar. Otro aspecto también, compañeros, si la siguiente día, por favor. Gracias. Nos dice, imposible trasladar la estructura presencial a un sistema en línea o virtual. El problema que surge a partir de ahora es claro. Lo que inicialmente parecía medidas de emergencia han dejado de serlo. Ahora nosotros debemos de prepararnos para la vida en un mundo en que la cura para el COVID-19 va a tardar, porque recién estamos en proceso, pues, de vacunación y esperando con la ayuda de Dios que termine pronto. Lo que implica que es que muchas personas y muchas actividades tendrán problemas y limitaciones de muchos tipos a la hora de reanudar su actividad total. Durante mucho tiempo, las clases deberán estar a la mitad de capacidad. Muchos alumnos o profesores pasarán por diversos grados de sintomatología y se verán obligados a confinarse. La asistencia será irregular y muchas de las metodologías que antes utilizábamos dejarán de tener sentido. El cambio no va a ser puntual, sino permanente. En el futuro, toda actividad educativa tendrá lugar no en modo presencial online, sino en un modo líquido, donde nosotros vamos a tener la capacidad de trasladarnos de un soporte de manera inmediata a otro de continuidad, de una manera persistente a lo largo de toda la vida del alumno. En la realidad actual, todos estamos obligados a aprender y desaprender continuamente, y demandaremos los marcos conceptuales y las herramientas para ello. Las instituciones, los directores académicos, los profesores, los alumnos, que no sean capaces de adaptarse a esta nueva situación, simplemente no tendrán plaza en este nuevo escenario. Este nuevo escenario conlleva muchos, pero muchísimos cambios. En primer lugar, y como cuestión más obvia, surge la resolución llamada digital, la revolución digital. Debemos entender que toda persona que pretende acceder a la educación, considerada un derecho universal en muchos países, deberá tener necesariamente acceso a un ordenador y a una conexión con un ancho de banda razonable. Este requisito elevará transitoriamente las barreras de entrada a la educación y será algo que tanto instituciones como gobiernos tendrán que tener en cuenta incorporando los adecuados sistemas de becas, préstamos o donaciones. Les pongo un ejemplo claro. Conozco a estudiantes de universidades. Lamentablemente nuestro sistema educativo siempre va a estar a favor de los estudiantes. Si ustedes se pueden dar cuenta en las instituciones secundarias, en los colegios, en las escuelas, a nosotros los docentes nos exige buscar a ese estudiante, que porque no se conecta, porque no interactúa. Pero en las universidades y en la educación superior la realidad es otra. El docente dicta su tarea, manda sus actividades, da su cátedra. ¿Y qué hace el alumno? El alumno buscará la forma, comprará a lo mejor un medio, una computadora, tendrá que ver cómo envía o cómo cumple con esa actividad. En cambio nosotros, los que dan clases, los que imparten cátedra en colegios, en escuelas, la situación es muy diferente. Lamentablemente, hace que el docente se agote y eso permite también que nos desmotivemos. Pero no olvidemos, por favor, las emociones, la inteligencia emocional. Debemos de jugar con ellas, ¿sí? Y debemos de ser líderes, antes que todo.
Continúo. En segundo lugar, esto implica que los profesores deberán de manera obligatoria reconsiderar todas sus metodologías y prepararlas para este nuevo entorno. Esto no será una opción. Por muy exitoso que haya sido un profesor en el entorno anterior, este deberá entender que en estos tiempos no volverá y debe de adaptarse a los nuevos, a la realidad de ahora. ¿Sí? Esto deberá conllevar a una actitud enorme abierta para recibir la información de nuevas herramientas con una actitud positiva, para modificar sus temarios, sus metodologías de evaluación y para entender el papel de cada elemento en este nuevo entorno como un proceso de aprendizaje redefinidos. Las instituciones, tanto educativas, deberán entender que en este nuevo contexto hay elementos metodológicos que pierden completamente su sentido. En este entorno online, con acceso a una información ilimitada, el foco de la memorística pierde su sentido y cobra elementos, otras funciones, como el saber seleccionar y utilizar la información adecuada en cada contexto. Nosotros debemos llevar a cabo una transición desde sistemas basados en exámenes que fomentaba la retentiva a otros basados en el desarrollo de proyectos de trabajo. Los libros de textos, que eran la fuente única de conocimiento, que se convertían en acrónicos, ahora nos van a ayudar a que los estudiantes tomen el protagonismo en la preparación de su material. El profesor se va a dedicar su tiempo al momento de la interacción, al momento de resolver dudas, a proporcionar la estructura, pero el estudiante, el alumno, se va a convertir en un ente fundamental en su propio aprendizaje. Tenemos también otro punto. Los recursos tecnológicos, una herramienta fundamental para generar un significativo proceso de enseñanza-aprendizaje. La relevancia de una educación en base al recurso de recursos tecnológicos, hoy por hoy no es una opción, sino más bien un deber en común que cada institución educativa debe implementar. De igual manera, el compromiso docente de actualizarse e innovarnos para estar a la vanguardia actual es importante, ya que son ellos o nosotros los encargados de educar a futuras generaciones, haciendo uso de estas herramientas ya existentes. Ante esta nueva realidad que nosotros hoy palpamos y vivimos, se requiere un esfuerzo superlativo superior en conjunto, con medidas decisivas, rápidas y eficaces en todo el sector, ya sea público y privado, y con la ayuda de fundaciones también que se dedican a la educación. Generar con creatividad nuevos productos educativos, entregar conexiones gratuitas de internet, computadoras, preparación de los profesores y alumnos para esta nueva modalidad y dotar de las herramientas necesarias para que nuestros educandos no claudiquemos en este proceso, tienen que ser medidas urgentemente a tomar. Es ineludible reconocer que los alumnos necesitan un sentido educativo de las tecnologías. El alumno de estos tiempos es percibido como un individuo que requiere formación clara y concisa en paquetes pequeños, que no le demanden más de unos minutos de su atención. De lo contrario, se corre el riesgo de que encuentre poco atractivo el material de estudio y lo abandone. Sin embargo, aunque se debe tomar en cuenta el perfil del alumno, no se puede poner una regla general para la elaboración de recursos educativos que pertenecen a distintas disciplinas y que sirven de diferentes tipos de conocimientos y objetivos. La tecnología también fomenta el desarrollo de la creatividad, debido a que estas herramientas que permite que el alumno utilice ayuda a interactuar y también a generarles contenidos nuevos. La tecnología sin duda se ha convertido en un medio para enriquecer las experiencias del aprendizaje. El uso de estas herramientas tecnológicas permite el diseño de estrategias metodológicas que favorecen la motivación en el proceso de aprendizaje y enseñanza, promoviendo la interacción en la tríada educativa. ¿Quién es la tríada? Alumno, profesor y los contenidos. Y hoy en día la interfaz del alumno con la tecnología que le permite conseguir. Sale la siguiente pregunta. ¿Cuánto ha transformado la tecnología en nuestras vidas durante la pandemia?
El 2020 marcó un hito en el aumento del uso de las plataformas y herramientas tecnológicas. Aumentó de un 70% a un 300%, según las actividades realizadas a diario. Lo que hemos visto y adoptado en este contexto de emergencia tendrá que convertirse el curso que viene en soluciones integradas, maduras y competitivas, capaces de brindar experiencias de aprendizajes eficientes, completas y satisfactorias. Un reto para todos, instituciones, profesores, alumnos, padres de familia, pero que la enseñanza podrá alcanzar una nueva dimensión más adaptada en el contexto, más flexible y sobre todo más lógica. La siguiente día, compañero, por favor. Gracias. El modelo de la enseñanza-aprendizaje vigente no es adecuado ni para la educación presencial ni para la no presencial. Es importante destacar algo aquí. El aprendizaje ocurre a lo largo de la vida. Siempre nosotros, en todo momento, vamos a estar aprendiendo, siempre. Porque vamos a obtener nuevas adquisiciones de conocimientos y habilidades, competencias. Entonces, aprender a utilizar las TIC, la tecnología, genera múltiples lenguajes y ayuda para nosotros. ¿Sí? Hay que tener claro que aplicar estrategias que sean una solución temporal para una situación extraordinaria no equivale a un proyecto de educación formal o online o a distancia, siendo que esta requiere una planeación y un desarrollo específico que no surge de un día para otro. Un curso de educación en línea no surge de un traslado de lo que se da en una clase presencial, sino que requiere un trabajo de experto en educación que permita establecer una estructura adecuada misma que dé seguimiento al trabajo en cada etapa y que aseguren una secuencia de estudio con recursos de calidad y que permitan al alumno atravesar por experiencias de aprendizaje satisfactorias. Educar en este tiempo se trata de generar un espacio que permita lograr que un aprendizaje auténtico y significativo a través del uso consentido de los recursos disponibles situados en el momento de aprendizaje en que el docente y alumnos se encuentren, tome en cuenta las características de los estudiantes y de los proyectos educativos que esto pertenece. Son muy cruciales cuando se trata de estos momentos que estamos viviendo. Además, no es cuestión de gusto, es una cuestión de rigor y profesionalidad. No es sostenible una enseñanza basada esencialmente en la transmisión directa del saber desde el docente al estudiante, sino también que tiene que existir un espacio físico, un espacio virtual. Muestra también aquí las razones, según el modelo de enseñanza. Una de ellas dice, se aprende con la mente en on y no con la mente en off. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, aprender de manera es imprescindible para la actividad mental del sujeto. Y esto no suele ocurrir en el papel del consumidor pasivo de información. Con la mente en off, el sujeto obedece y simula o desobedece e incomoda, pero no aprende. Solo en off está potencialmente capacitado para aprender porque está adquiriendo nuevos aprendizajes, porque la enseñanza en el cerebro genera nuevas competencias. Otro punto que dice, lo que se propone aprender ha de ser relevante. La relevancia puede responder a diferentes razones, que pueden variar según el nivel educativo. Las cuestiones que se abordan conectan al sujeto con las problemáticas reales y atractivas de cierto grado de importancia. Entre ellos podemos citar lo social, lo cultural, el ambiental, lo profesional, personal, etc. La manera como se plantea o interroga estas ideas y estos estereotipos previos del sujeto, el que aprende no las percibe como algo acabado y cerrado, sino como un reto en el que puede implicarse. Esto es un reto que nosotros debemos de asumir y asumámoslo bien. Otro punto es, lo que se propone aprender ha de ser organizado. No es posible abordar todo a la misma vez. Hay asuntos que tienen un carácter organizado, tanto en las disciplinas como en los esquemas mentales personales. Una visión sistemática de la realidad, por ejemplo, en las interacciones observables o no, son la clave. En un contenido organizado, permite un cambio cualitativo en la visión del mundo.
La enseñanza ha de ir donde el estudiante solo no llega. Un aprendizaje profundo es incompatible con un temario enciclopédico indiscriminado, porque aborda los asuntos organizadores y requiere tiempo, implicación y sosiego, y más que todo las ganas. Lo que se propone aprender no puede estar fragmentado. El saber en su sustrato físico, químico, biológico, neuronal, es conexión y racional. Es imposible aprender nada de manera aislada. La comprensión está en la interacción entre el significado. Las ideas aisladas mueren. Los sistemas de ideas permanecen, se desarrollan y se reconstruyen en cada nueva interacción que nosotros tengamos. La manera de aprender es investigativa y constructiva. Nadie puede sustituir al que aprende. Dar el contenido puede tranquilizar porque guarda la apariencia del deber cumplido y exime de toda responsabilidad. Pero el saber no se puede dar. No es un ente trasplantable de una mente a otra. El saber es construido por cada mente de manera idiosincrática. La investigación es una cualidad común a todo ser humano que permite plantear problemas, formular hipótesis desde los saberes previos que nosotros tenemos o construir nuevos saberes. El desarrollo de esto es la capacidad, es grandes responsabilidades de nuestro sistema educativo. ¿Sí? Otro punto es la manera de ayudar a aprender es poner andamios en el aprendizaje. El sujeto investiga y construye. El docente le pone los andamios para ese proceso. Aunque incompleta esta metáfora, pero es muy visual. La ayuda, es decir, la enseñanza es directa, pero indispensable. Empezar primero por la base, ¿sí? Lo que el sujeto es capaz de hacer por sus propios medios y con sus propios saberes para abordar problemas, proyectos, retos o casos que estén en su alcance. Este resultado será parcial o imperfecto, con errores o con visiones insuficientes sobre lo que nosotros o ellos estén haciendo. Esa es su base. Para seguir el docente pone los andamios para el primer piso. A lo mejor son los andamios, tienen una buena base. Es decir, la complejidad de la enseñanza es muy buena, pero el que construye es el sujeto, es el alumno, es la persona que aprende. Ese construye su saber. ¿Sí? Otro punto, el proceso de aprender es individual y social y está impregnado de emociones. Las emociones, contémosle por favor. Somos una especie social y aprendemos a construirnos en la sociedad. También somos seres profundamente emocionales y eso nos impulsa a que no nos bloquee el aprendizaje. Y ambas cuestiones están relacionadas. Reconocer y tratar al que aprende como persona capaz es la primera piedra del edificio emocional y cognitivo. Dar el contenido desde la mejor voluntad tiene el efecto indeseado en anular el aprendizaje. En un escenario de humanidad y de democracia real, eso es emocionante. Y la emoción amplifica la capacidad mental de conexión, de interactuar y de construcción del saber. Por último, para terminar esta guía, la evaluación como un proceso de ajuste continuo entre la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación centrada en el control y la cuantificación del saber, es decir, la apariencia del saber, estimula inconscientemente la simulación y la negación y el ocultamiento del saber. El que aprende no dice lo que cree, sino lo que cree que tiene que decir. Esto tiene muchísimos beneficios. Por eso nosotros estamos constantemente aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. Pasemos a la siguiente diapositiva, compañía. Muchas gracias. Para terminar, la última guía. Los recursos tecnológicos no son el cambio, pero pueden ayudar a promoverlos. Nos dice aquí, desmontando el modelo de enseñanza-aprendizaje vigente, puesto en evidencia en muchos momentos durante la pandemia, irrumpe de manera impetuosa el hilo de la no presencialidad, una verdad relevada, es necesario un profundo cambio basado en las nuevas tecnologías del aprendizaje y de la comunicación. ¿Qué nos dice o qué nos manifiesta este enunciado? El problema central de este enunciado
Se argumenta en que las unidades educativas no están preparados o no están a la altura de asumir estos nuevos retos. Es una verdad parcial, es decir, no es completa, pero en realidad actual nosotros constantemente, las instituciones educativas, docentes, familias, todo el conglomerado que hace la comunidad educativa asume nuevos retos para afrontar. Nadie puede negar que el uso del teléfono incrementó en su momento la posibilidad de comunicación humana, pero cambió el contenido de las conversaciones, no, sigue siendo lo mismo. Por eso es muy importante que los recursos tecnológicos, que la innovación tecnológica y el propio concepto de innovación sea un potente nicho en el mercado en el ámbito educativo. No sé si ustedes conozcan las multinacionales como Microsoft, Target, inclusive las telefonías. Ellos invierten tanto en la educación, invierten mucho dinero en promover un modelo de innovación educativa. Ellos realizan o hacen plataformas digitales para que nosotros, los docentes, estudiantes, padres de familia, podamos involucrarnos en ellos. Por tanto, seamos conscientes nosotros de que la educación es un objeto también de mercado y de consumo. Y vinculemos el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas a los movimientos y experiencias que promuevan los recursos de libre disposición que tengamos a nuestro alcance, claro, ¿no? Las nuevas tecnologías estimulan el desarrollo de competencias como investigador, seleccionar, organizar y manejar nueva información. La autonomía para aprender a aprender nos da una autoestima y motivación interna, respeto por los otros y también por nosotros mismos. La revolución que se necesita, por tanto, es la de adecuar modelos de enseñanza a lo que científicamente sabemos sobre el aprendizaje. Y desde ahí cobra sentido el uso adecuado de determinadas y muy útiles herramientas tecnológicas. Quisiera compartirles una frase, leerles por favor la siguiente frase que dice de la siguiente manera. Cuando volvamos a las aulas, sepamos que esto no fue un tiempo perdido, fue un tiempo excepcional, muy raro en la historia humana, en el que estuvimos dispuestos contra viento y marea a seguir aprendiendo, a seguir construyendo juntos. Los animo, estimados participantes, colegas, jóvenes, estudiantes, a no quedarnos estancados. Esta etapa, este momento de pandemia es un momento de reflexión. A pesar de muchos obstáculos que a lo mejor tengamos, a pesar de no contar con el recurso económico, la tecnología necesaria, hagamos nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? No dejemos que el docente nos vaya a buscar a nuestros hogares para incentivarnos. Seamos nosotros generadores del cambio. Les animo a seguir adelante y muchísimas gracias. Gracias con todos. Bueno, primeramente expresarle en este caso mil disculpas, realmente parece que he tenido problemas con el internet y bueno, no pude avanzar. Gracias compañera Nubia, sé que usted dio continuidad a esta temática. Estamos ahí, presto siempre esa cooperación. Entonces, ¿qué tal si damos espacio en este caso, bueno, para no extender un poquito más el tiempo a lo que son las preguntas? El compañero coordinador a ver si nos ayuda también con esto. Si tenemos de pronto algunos de los asistentes con alguna interrogante que puedan ser discernidas por los expositores. Claro, compañero. Buenas tardes con todos, estimados participantes. Se abre el espacio para las determinadas preguntas. Si en tal caso no hay preguntas, entonces se procede a llenar el formulario de asistencia, ¿sí? Se les recuerda a los estimados participantes que debe cumplir con el 80% de asistencia para que la Universidad Tecnológica le proporcione el certificado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al foro? No, muy bien. Bien, si no hay más preguntas, pues entonces también les hacemos la cordial invitación para el día de mañana, donde vamos a tener de expositores
al compañero Stalin Paucar Males y también a la compañera Grace Velastegui, con un tema también de mucha importancia como es la construcción de relaciones basadas en la confianza, educación, familia y sociedad. Realmente estamos tocando temas que los estamos viviendo en nuestro día a día. Se pone de manifiesto todo lo que se expresó en esta motivadora charla. Como mencionaba la compañera Nubia, todos hemos pasado por momentos de modificar nuestros entornos de aprendizaje, como lo es una habitación, nuestro patio. En mi caso, soy docente de cultura física. Mi patio está totalmente modificado para dar mis clases, mis acompañamientos de manera virtual, porque tenemos que buscar estrategias para que nuestros estudiantes se motiven y sobre todo pues saber llegar a ellos con cada tema que preparamos para nuestros estudiantes. Esperamos pues que este día haya sido tan fructífero para nosotros como maestrantes, para ustedes, nuestros fieles desde ya, porque nos vamos a seguir viendo, compañeros de aula virtual. Los esperamos el día de mañana, no sin antes seguirlos motivando a que ingresen al link que ya fue facilitado por el compañero de TICS, que es el compañero José Pantucín, para, si no está de más, que lo volvamos a ubicar en el chat para que los participantes puedan ingresar y registrar la asistencia. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.